¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en algo que es, de verdad, el corazón de la calidad en cualquier industria, la gestión de las mediciones según la norma ISO 9001. Y ojo, esto no es solo un tema para técnicos, ¿eh? Es la base, el cimiento sobre el que se construye la confianza y la seguridad. Así que, arranquemos. Para que nos demos una idea de lo que está en juego, pensemos en esto. Una mala medición no es un simple errorcito, un pequeño desliz. Para nada. Es tomar una decisión crítica basándose en datos que son falsos. Y el resultado, bueno, puede ser desde un lote entero de productos defectuosos hasta, y esto es serio, un fallo catastrófico en una planta industrial. Las consecuencias son enormes. Y bueno, esto nos lleva directo a nuestra primera parte. Aquí vamos a ver por qué medir con precisión no es, digamos, una opción. Es un pilar fundamental para la calidad, la seguridad y, por supuesto, para la gestión de riesgos. Miren, con el enfoque que tiene ahora la ISO 9001-2015, ese que se basa en riesgos, los datos confiables son más importantes que nunca. Ya no se trata de solo marcar una casilla en una lista, ¿saben? Se trata de tener información real, de la buena, para tomar decisiones que de verdad son estratégicas y para poder gestionar los riesgos antes de que se conviertan en un problema. Entonces, la pregunta del millón es, ¿cómo se construye esa confianza en los datos? Bueno, la norma ISO 9001, y más específicamente su cláusula 7.15, nos da la hoja de ruta, el mapa, para lograr mediciones que no solo sean fiables, sino también defendibles ante cualquiera. Y aquí hay un concepto clave, la trazabilidad metrológica. A ver, imaginemos que es como una cadena de confianza, toda documentada, que conecta la medición de nuestro equipo de aquí, de la planta, con un patrón de referencia, ya sea nacional o internacional. Pero, atención, y este es el punto crucial, si no se conoce y no se documenta la incertidumbre de esa medición, ¡pum!, la cadena se rompe. Simplemente no hay trazabilidad. Así de claro. ¿Ok? ¿Y cómo mantenemos esa cadena intacta? La norma nos pide 3 cosas, 3 acciones clave. Primero, calibrar o verificar los equipos cada cierto tiempo, a intervalos definidos. Segundo, identificar muy claramente cuál es su estado, si está calibrado o no. Y tercero, protegerlos, cuidarlos de cualquier daño o ajuste que pueda, invalidar las mediciones. Y aquí es donde los papeles, la documentación, se vuelven fundamentales. Miren, no es suficiente con tener el instrumento y ya. Hay que poder demostrar por qué se eligió ese instrumento y no otro. Si llega un auditor, hay que tener las pruebas, la justificación de que ese equipo tiene la precisión y el rango que se necesitan para esa tarea en específico. No hay de otra. Muy bien. Ahora vamos a meternos en el meollo del asunto, en la parte que, seamos honestos, a menudo es la más confusa de todas en la gestión de mediciones. Hablemos de la diferencia, que es fundamental, entre calibrar y verificar. ¿Calibrar o verificar? Esa es la gran pregunta, la pregunta clave. Y cuidado, porque no son sinónimos, para nada. Confundirlos no es solo un error de concepto. Puede costar mucho dinero, mucho tiempo, y lo peor de todo, puede llevar a que se tomen decisiones basadas en datos que simplemente no son correctos. Ok, vamos a ponerlo en términos súper simples. La diferencia es esta. La calibración es como llevar el auto al taller para un diagnóstico completo. Es un proceso profundo que busca encontrar y medir el error del instrumento para luego poder corregirlo. La verificación, en cambio, es más como chequear si las llantas tienen aire. Es una comprobación súper rápida que solo responde una pregunta. ¿El error del equipo está dentro del límite que permitimos? ¿Sí o no? Y ya. Pero, claro, la diferencia clave está en los detalles, en el resultado. Cuando se calibra, el resultado es un certificado, un documento con valores de corrección y, lo más importante, su incertidumbre. Esa es la única forma real de asegurar la trazabilidad. Por otro lado, la verificación solo nos da un veredicto, un pasa o no pasa, y listo, no se mete para nada con la incertidumbre. Y esto nos lleva de cabeza a un error, pero un error súper común en la industria. Hay quienes hacen verificaciones periódicas pensando que con eso están confirmando que sigue calibrado. Grave error. Es un concepto totalmente equivocado. Una verificación no es un control de calidad de la calibración. Es, sinceramente, una pérdida de tiempo y de recursos.
Para controlar un equipo entre una calibración y la siguiente, existen otros métodos, como las comprobaciones intermedias, que sí sirven para eso. Bueno, ahora que los conceptos están un poco más claros, vamos a lo práctico. ¿Qué tipo de herramientas se usan en el día a día? Y, más importante, ¿cómo se gestionan para que todo funcione bien? La verdad es que la variedad de instrumentos es inmensa. O sea, pensemos en un vernier para medir piezas mecánicas con exactitud milimétrica, o en un torquímetro para apretar los tornillos en el ensamblaje de un auto justo con la fuerza necesaria, o, no sé, un espectrofotómetro en la industria de alimentos, o un laser tracker para medir estructuras gigantescas. Cada proceso tiene su propia herramienta de precisión, su propio héroe. Pero, y esto es súper importante, tener el instrumento correcto es apenas el primer paso. Es solo el comienzo de la historia. Con eso no es suficiente ni de lejos. Para garantizar que esas mediciones sean confiables hoy, mañana y siempre, se necesita un sistema completo, casi como una línea de defensa bien robusta. ¿Y qué incluye? Pues, calibraciones periódicas para mantener la precisión afilada, un almacenamiento adecuado para que no se dañen, capacitación constante para la gente que los usa, y sobre todo, registros impecables, sin fallas, para asegurar esa trazabilidad de la que hablamos en todo momento. Y con todo esto llegamos a la parte final. Aquí vamos a dejar de hablar solo de reglas y de cumplir con la norma, para ver los beneficios más grandes, los que impactan a toda la organización. Y aquí está la gran idea con la que quiero que nos quedemos. Una buena gestión de las mediciones, una gestión metrológica sólida, va mucho, pero mucho más allá de solo pasar una auditoría. Es, en realidad, el cimiento para construir un negocio más fuerte, más eficiente y, al final del día, más competitivo. Al final, lo que pasa cuando se adoptan estas prácticas es que se crea una verdadera cultura de precisión. Y eso genera confianza en los datos que se manejan, reduce un montón los riesgos operativos y quizá lo más importante, fortalece la confianza del cliente. Y ese, seamos sinceros, es el objetivo final de cualquier sistema de calidad que se respete. Y para cerrar, queda una pregunta en el aire, una pregunta para la reflexión. En cualquier organización, en cualquier proceso productivo, ¿las mediciones que se están haciendo son una fuente de confianza o son una fuente de incertidumbre? Porque la respuesta a esa pregunta es la que de verdad define qué tan sólido es un sistema de calidad.